La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos La Gestión Comunal. Buenos días, doña Manuela. Tenemos problemas. ¿Por qué, señor presidente? Don Nicolás lo había vendido su chacra de 3 hectáreas a una persona de la ciudad. ¿Eso estaría bien? Porque hay gente que ha venido a quejarse. Dice que don Roberto también va a vender su chacra a un extranjero. Eso no creo que esté bien, don Pedro. Está pues en nuestros acuerdos comunales que nuestras chacras sean solo para la gente de la comunidad. ¿Cómo lo van a vender? Sobre esos temas hay en el estatuto comunal. Hay que revisarlo, pues. ¿Y lo que dice en el estatuto estaría bien? Claro, pues, don Pedro. Lo que dice nuestro estatuto es ley para nosotros. La vez pasada, en la capacitación nos han hablado sobre gestión comunal, que las comunidades campesinas somos autónomas, o sea, que dependemos de nosotros mismos. Y que para conducir bien nuestra comunidad, las autoridades y pobladores debemos organizarnos y así contribuir en el desarrollo de la comunidad. Ah, sí. Dice que para eso están los instrumentos de gestión comunal. Don Pedro, ¿se acuerda cuáles son nuestros instrumentos de gestión comunal? Claro que sí, doña Manuela. Son el estatuto, el libro de actas, el libro de parcelas, mapas del perímetro comunal y de parcelas, libro de caja, copia de inscripción de la nueva junta directiva en registros públicos. Así es, don Pedro. Así como en nuestro Perú tenemos la constitución política, en nuestra comunidad también tenemos el estatuto comunal. Ahí están las normas y reglas para respetarnos entre nosotros, para proteger nuestra comunidad y alcanzar el desarrollo. Claro, esos documentos, dice, nos sirve para hacer respetar nuestra comunidad, para velar por su seguridad jurídica. Me había olvidado de ese taller. Ah, y para hacer valer lo que dice nuestro estatuto, debe tener todo en orden. Por ejemplo, el libro de parcelas. Para eso debe tener el mapa de parcelas, donde se registra la extensión de cada parcela cedida en cesión de uso a cada comunero o comunera. Así es, para que personas extrañas no entren a nuestro territorio, sino que hombres y mujeres juntos cuidemos nuestro territorio. Todos los instrumentos de gestión son importantes para el buen funcionamiento de nuestra comunidad. Por eso debemos contar con ellos, organizarlos y guardarlos en lugares fijos y seguros, así como revisarlos y actualizarlos periódicamente. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER, con el apoyo de PAN para el Mundo.